¿No les parece a usted, y te lo pregunto a ti particularmente, Rodrigo, que alguna conexión tiene que haber entre este advenimiento tan brutal, ¿cierto?, del hombre masa, del hombre así, bueno, irónica y despectivamente llamado de esa forma, ¿cierto?, por Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset en 1930, en la rebelión de las masas, y el ser humano frágil actual, con apoyo en Ricoeur, ¿por qué? Hay algo que fragiliza tan sustancialmente al ser humano hoy en día, que padece como de una impotencia para resolver cualquiera de los problemas fundamentales, ¿no?, en el mundo, una relación absolutamente distorsionada con el medio ambiente, con los otros. Alguna conexión tiene que haber ahí con el advenimiento del hombre masa. Estamos conscientes que es un término que ya únicamente aquí con muchas reservas usamos, justamente por ese carácter tan peyorativo. Mm. Sí, sin duda, yo pienso que cuando tú hablas del desfondamiento, en algún momento cómo va en la semilla de animal, o sea, del hombre como centro, y ya está la semilla, ¿cierto?, del error, ¿cierto? Cuando tú recuerdas la cuarta meditación cartesiana como esta forma, ¿cierto?, de encontrar al animal, al hombre, ¿cierto?, racional como centro, qué sé yo, pero al mismo tiempo el error está constantemente presente y como que pasa la cuenta, como que este idealismo nos recuerda que la mayor probabilidad es justamente la no racionalidad, digamos. Claro, ese pasaje de Cartien en que dice que yo cometo muchos errores y por lo tanto que se perdonen mis deslices. Claro, y ahí el territorio donde más vivimos, probablemente, en el territorio del desliz. Y probablemente eso es como el desfondamiento de ese hombre que se proyecta como ideal, ¿cierto? Que cae en este hombre débil, frágil, lábil, ¿cierto? Que probablemente con el trabajo de Ricoeur queda tremendamente clarificado, ¿cierto? En esta finitud, este espacio como indeterminado, indiferenciado, constantemente reescrito en esta construcción mitad biografía, mitad ficción, ¿cierto? Y que se conecta con sucesos también que son tremendamente poderosos, ¿cierto? Como desde Auschwitz en adelante, como toda esta sensación de que ese proyecto no va a ser tal como pensamos que va a ser. Como que ocurre de alguna forma que se perdió como la orientación, es decir, como que las clases dirigentes aristocráticas y demás, bueno, fueron desplazadas, entonces bueno, ahora comienzan a aparecer como clases dirigentes que vienen del propio hombre masa, y yo insisto que es un término que usamos con muchas reservas, estamos todos de acuerdo aquí que es peyorativo, y que nos permitimos la licencia de usarlo, por decirlo así, pero como que estas nuevas clases dirigentes, que puede ser hasta un Donald Trump, digamos, ¿no?, como representativo de ello, no, no logran darle una orientación que convenza, digamos, ¿no?, al mundo, ¿no? Pero lo interesante es que frente a esto que hemos conversado del hombre masa, el hombre frágil aparece como una primera salida. Porque por lo menos este hombre frágil que se da cuenta que hay un medio ambiente que está en crisis, que la sociedad está en crisis, que lo político que no es capaz de abordar su propia vida, en ese darse cuenta y transformarse en un hombre frágil, ya hay una salida del hombre masa que se siente cómodo, porque ni siquiera sabe que... Por lo menos se sincera consigo mismo. Claro, hay un acto de sinceramiento. Entonces, claro, yo creo que la política todavía no da cuenta de eso. Ni Trump, ni en general, digamos, las apuestas políticas hoy día dan cuenta de que salimos o que tenemos esta conciencia de fragilidad. Y más bien lo que hay es todavía en la política una acción frente al ser humano masa, a la masificación, a lo cuantitativo incluso, ni siquiera lo cualitativo, ni siquiera. Claro, lo hablábamos la vez anterior al respecto de que incluso podría ser producto de esta planificación totalitaria el hombre masa. Hay un sistema político en el que una minoría que posee la mayoría de la riqueza, los más altos ingresos, manipula siendo dueña de los medios de comunicación, en el fondo de toda esta lingüística o semántica que se esparce al ser humano medio, a la masa, en donde simplemente se usa para ratificar
cosas que ya están controladas, digamos, el espacio público como espacio de interacción, como legitimidad de la diferencia no existe. Ahora, esta fragilidad además, que se reconoce desde ahí, tiene un sentido mucho más profundo, que también ha estado latente desde el principio, que tiene que ver con esta inminencia, esta latencia de estar dispuesto al error, de no tener la certeza, pero además de vivir en esta dualidad entre yo y yo, esta existencia en la que tengo más allá de esto que contengo, ¿cómo lo dices tú? El yo como intermediario, como un mediador. Claro. Y ese espacio intermediario que tampoco es físico, sino que tiene que ver con esta existencia que se va moviendo siempre entre lo que soy yo, lo otro, pero que vuelve a surgir ahora, alguna vez lo hablamos, como mucho más legítima esta comprensión de la intermediación, mucho más legítima la pregunta del sentido, en tanto entiendo esta dualidad, porque antes lo que ocurría era que se establecían metarrelatos en donde se trataba de superar esta incertidumbre, y lo que ocurre finalmente hoy es que esta fragilidad también responde a la caída del metarrelato que finalmente podríamos decir se constituye más fundamentalmente desde el homo viator y desde el hombre racional. Y ahí estos idealismos que fueron creciendo como de poder definir la realidad son los que están en crisis hoy día, o los que se patentizan como en realidad simplemente posibilidades. Claro. Sí, de todos modos, esa fragilidad de la que tú hablabas, de que puede ser entendida, claro, como una salida de este hombre masa, de todos modos conlleva cierta angustia, cierta mediocridad, en el sentido de que, claro, me doy cuenta de que soy más grande que yo mismo, pero a la vez soy más pequeño que yo mismo, entonces conlleva una lucha interna que, sin embargo, puede ser políticamente aprovechada. O sea, te das cuenta de que hay cierta conciencia en la ciudadanía de debilidad, y claro, como no hay un proyecto firme que ellos mismos puedan construir o producir, cualquier proyecto medianamente sistematizado, incluso basado en fantasía, en ilusión, en engaño, se establece como el rector. Entonces, me parece a mí que, a pesar de haber este aspecto positivo del hombre débil, del hombre frágil, en este sinceramiento también hay mucho peligro en cuanto a qué hacer con este hombre frágil. Claro, pero ahí volvemos al punto de Rodrigo, que igual como que uno de los puntos decisivos de este ser humano frágil es justamente la ficción, la narratividad, ¿no? ¿Cierto? Una cierta estructura novelesca, ¿cierto? Del yo, ¿no? Entonces, claro, es una ficción que somos nosotros mismos y que tenemos que asumirla, pero otra cosa es, como dices tú, ya el engaño, digamos, ¿no? Claro. Bueno, ahí me resuena mucho esta obra de Peter Sloterdijk, ¿cierto? La crítica a la razón cínica, que en el fondo, porque cuando tú señalabas el sinceramiento del hombre frágil, a mí me suena un capítulo posterior, me suena más al hombre consciente, que lo hablaremos en otro momento, pero el sinceramiento implica el reconocimiento de una fragilidad. Y yo no sé si hoy día, y lo someto a discusión, si realmente asistimos a un reconocimiento de esa fragilidad, sino más bien quizás cierto cinismo o cierta disociación de esa fragilidad. Es como extirpar la fragilidad y asumir como que si no existiera, digamos. Porque la tradicional voluntad de poder sigue quizás como anhelo, como no quiero perder este poder, no quiero dejar de querer, entonces me doy cuenta que soy frágil, pero lo intento encubrir de cierto modo, porque fragilidad sigue siendo sinónimo en cierta medida de mediocridad, de vulgaridad también en cierto sentido. Entonces el sinceramiento igual hay que tener en consideración que puede ser una autoconciencia de mi fragilidad, pero no necesariamente un asumirla, digamos, originalmente e intentar hacer algo con ella, claro, también encubrirla. Ricoeur, efectivamente, y en ese sentido, por lo que decía en algún momento Ana María, vale como una concepción antropológica, o sea, de hecho lo presenta como una salida, una aspiración, incluso el ser humano frágil como una aspiración. Este descubrimiento que hace Ricoeur al remitir, ¿cierto?, al Fedro, al mito de las almas aladas, podría decirse la primera psicología en Occidente, ¿cierto?, lo que está ahí, digamos, ¿no? Y entonces el timos, ¿no? Centrarse en el timos, en lo tímico, en la timía, que se puede traducir como no solamente como voluntad, lo auditivo, sino también como lo anímico, afectivo. Y entonces el papel, como destacaba Ana María, de mediador, intermediador que cumple entre el nous, la razón, ¿no? Y esa pretensión que por el lado del animal racional de constituirse como un sujeto fuerte, y vaya que ha imperado eso en la historia de la humanidad, y por el otro lado, en la medida que, dice Ricoeur,
nos defraudamos, ¿cierto?, con esta ilusión, ¿no?, de un sujeto fuerte, nos fuimos al otro lado, nos fuimos al inconsciente, nos fuimos al espíritu dionisíaco, nos fuimos al ello, nos fuimos al deseo, nos fuimos al instinto, pero también nos defraudamos, no hay tal sujeto fuerte, entonces asumir, ¿no? Porque para mí ese es como el texto fundacional, Finitud y culpabilidad, 1960, el texto brillante, unas 800 páginas, digamos, ¿no?, de Paul Ricoeur, digamos, ¿no?, este ser humano frágil, ¿no?, pero que tiene también sus correlatos en el sujeto débil de Bátimo, en, qué sé yo, lo que sería la seducción, que es más fuerte que la producción, de acuerdo a Baudrillard, en el discurso postmoderno, y por eso la alusión a metarrelatos y demás que han caído, ¿no? Y eso manifiesta claramente el entramado que hay entre todas estas interpretaciones, y que incluso cuando en alguna parte, y tú lo citas, dice, por eso es que Descartes no necesariamente lo vemos simplemente desde Descartes, sino que lo podemos ver desde Kant y otros autores, es esta tendencia latente que ha estado, pero que hoy se hace patentemente frágil porque es mucho más evidente. Tú dices que es como, no recuerdo el concepto que usaste, pero como triste, como negativa, pero Cristóbal en su texto plantea que es incluso un patos casi de perfección, de asumirnos realmente, en el fondo darnos cuenta frente a estas estrategias fatales, a esta productividad que ha generado precariedad. Claro, Ricoeur habla del pathos de la miseria. Claro. Y tú lo planteas como una mirada que en verdad tiene una construcción más bien de perfección, de entendernos, de asumirnos. Esta fragilidad tal vez no está comprendida o masificada y está apareciendo desde marginalidades, tal vez desde la academia, desde los que nos dedicamos a pensar, pero no hace falta ahora dar mucho en la situación actual para darnos cuenta de, como lo decían ustedes, de la relación con el medio ambiente, de la posibilidad de la obsolescencia humana. Y lo que ocurre es que tal vez las matrices conceptuales que hemos manejado y que están fundadas en estos metarrelatos son las que tampoco nos permiten comprenderla mucho. En la vez anterior, cuando hablábamos del hombre masa, también hablábamos de esta construcción lingüística. Tal vez estamos atrapados en no asumir realmente la fragilidad por los conceptos, por la construcción lingüística que no alcanza a reconocer simplemente esta narrativa ficticia o asumir una temporalidad distinta. Claro, que puede ser, porque de la narrativa y la construcción de mi mismidad sujeta o contrapuesta a lo que tú también señalas, la temporalidad, elipse. Claro, ahí más que un tema de lenguaje es cómo tú ubicas, cómo tú localizas ese lenguaje, dónde, en el espacio y en el tiempo. Porque si yo me dedico solo a mi propia narrativa, a construir mi propia narrativa, ¿en qué contexto lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Contra quién lo hago? Y por eso la introducción de esta temporalidad en el momento que se hace te puede dar luces que no necesariamente te van a hacer cambiar el lenguaje. Volviendo tal vez un poco atrás a Nietzsche, también tú lo resaltas en alguno de tus textos, este nihilismo débil que necesita ser empujado por un nihilismo fuerte, que sigue siendo nihilismo, pero que por lo menos tuvo la capacidad y la actitud de empujar, de abrir, y ese empujar es empujar el concepto, empujar digamos, la costra, la cáscara, y reubicar en una narrativa y en un tiempo que te permita seguir buscando salida. No hay una solución, no hay un nuevo relato, pero por lo menos hay una actitud que te puede permitir buscar y encontrar salida. Abrir ese espacio-tiempo desde una concepción existencial, y por eso tiene tanta relación con lo ético, con el ethos, que tú lo nombras desde dos puntos en tu cartografía. Claro, bueno, el ethos como conciencia, carácter, habital, lo interno, y el ethos que son las costumbres, mores, ¿no?, la moral en definitiva. Pero, ¿cómo no, cierto, Paula, diría yo, bueno, es preferible, cierto, que nos asumamos como ser humanos frágiles, que nos reconozcamos como tales, ¿no? Sí, a lo que principalmente iba es que, como tú señalabas, la palabra, incluso el sentido de la palabra débil, tiende a ser un poco peyorativa y negativa. ¿Quién quiere ser débil, por decirlo de algún modo? Entonces me parece que en ese sentido hay, a pesar de una constitución ontológica débil, puede haber el peligro de uno intentar encubrirla todavía. Porque el dominio de la voluntad de poder no es una cosa que puede pasar de un día para otro. Claro.
Qué buen en ese punto. sentido, me parece que quizás que el punto donde el ser humano débil se vuelve quizás fructífero y súper rico es en el recibir, digamos, toda la alteridad. En ese sentido, al incorporarla, porque te das cuenta que eres débil, además, y no solo recibes por residuo, sino que quieres recibir. Ahí hay, digamos que quizás una vuelta de tuerca y una comprensión de que esta debilidad no es enmascarable y que de ahí también puedes producir cierto sentido. Parece que es un punto súper importante. Sí, yo comparto plenamente eso. El asumir la debilidad, claro, no es algo que parezca una fortaleza, pero es un acto que implica un gesto como de, ¿cómo decirlo?, de cierto desfondamiento, de cierta, digamos, un gesto desgarrador, digamos. Pero que es súper provechoso si uno lo conecta con el Ricoeur de el sismo como un otro, por ejemplo, asumir cómo el otro es fundamental en la constitución de uno mismo. O sea, y esa indeterminación del yo, ese idem que no basta, sin elipse, sin la alteridad, también es una invitación a que mi fragilidad requiere de otro, y ahí esa erótica, ¿cierto?, de la relación, que puede ser muy bello también pensarlo de esa manera. Y como hay un adelanto muy lúcido ahí de Ortega y Gasset con ese capítulo, ¿cierto?, del hombre y la gente, 1954, ensimismamiento y alteración. Porque justamente a través de la alteración viene la relación con los otros, con el mundo, con las cosas, y al mismo tiempo requiere el retiro, el ensimismamiento. Entonces, bueno, como adelanto respecto a la distinción ricoeuriana, ¿cierto?, entre el idem y el ipse, bien notorio. Ahora, respecto al término débil, es netamente vatimiano, como haya que decirlo. Digamos, ¿no? El término de Ricoeur es antropología filosófica del homo labilis, lo lábil, y yo prefiero frágil, ¿no? Llamarlo frágil, y que son, creo yo, tanto lo lábil como lo frágil son términos más acogedores, a diferencia de lo débil. Claro. Oye, pero qué difícil es poder asumir esta mirada de la alteridad de esta forma, porque podríamos, hablando simplemente desde la modernidad, basado en, no sé, por Hobbes, Maquiavelo, esta fundación del sistema productivo y político que tenemos hoy día del hombre egoísta, del individuo, esta idea del alter ego que está más constituida, que tiene que ver incluso con la noción del hombre masa, que somos todos iguales, seamos iguales. Es como incluso un sentimiento que podríamos llamar incluso posmoderno, derribar esta noción de que somos todos iguales, sino que en realidad la igualdad sería verlo a todos distintos. Entonces, respetar ese otro realmente diferente, el que, como lo decíamos la vez anterior, no sé lo que el otro está pensando, aunque use las palabras que yo uso, entender que el otro tiene toda una configuración de las palabras que usa, que tienen que ver con su experiencia, con un ritmo, con un contexto, aunque incluso seamos de la misma cultura, de la misma época. Esa legitimación es la que tal vez impide esta relación recíproca entre otros, porque estamos pensando casi siempre que somos igual, tematizo al otro. Por eso el metarrelato nos pone a todos como en la misma historia, en la misma narrativa, somos iguales. Pero y el papel que juega en eso, ¿cierto?, Marcelo Levinas, ¿cierto? Claro. Justamente como para el reconocimiento de esa otredad, Leo Tremont. Claro, y como posibilidad de salida del ser, digamos, este ser amarrado, atado a la corporalidad y con todos los desastres que describe Levinas a partir de los horrores, como tú recordabas, de la Segunda Guerra, la Shoah, el Holocausto. Y a propósito de eso, la posibilidad de reponer lo sagrado, que es un tema que no ha estado en esta discusión, pero puede ser tremendamente interesante, entendido lo sagrado, no necesariamente vinculado o exclusivamente vinculado a la divinidad, claro. Sino que tú lo mencionas en algún, o lo recuerdas, digamos, la posibilidad de sacar de lo profano e instalar en un espacio al otro, a la naturaleza, a las cosas que tenemos que instalar. Lo indisponible, según Agamben. Claro, y es bien interesante cuando uno busca la palabra sagrado, santo del texto original hebreo, por ejemplo, que es Kadosh, que se traduce como santo malamente, como sagrado más correctamente, pero una pequeña anécdota en un relato bíblico donde Judá, uno de los 12 tribus, tiene a su nuera Tamar,
que no le pasa a los hijos, qué sé yo, ella se disfraza de prostituta. La palabra que usa es la palabra que describe en hebreo prostitución, digamos, pero posteriormente usa una palabra que es akdeshá, que es igual que kadosh. Entonces significa que ella es una santa, que es una sagrada, y la traducción es dedicación, dedicar. Entonces, una posibilidad de salida a propósito es, y por eso lo sacro, de cómo podemos, esto de sacar de lo profano es dedicar al otro y buscar sentido. ¿Y cómo eso de disfrazarse de prostituta y la recuperación de los hijos, cómo no? Porque el relato es que Judá tiene 3 hijos, el mayor lo casa con Tamar, el mayor muere, entonces le destina al segundo, Onán, de ahí viene onanismo. Onán dice, bueno, si yo voy a morir porque el mayor murió, no voy a inseminar a esta mujer, y bueno, y también muere, y entonces al morir los dos, Tamar le dice, bueno, yo necesito procrear, y para eso destina a mi tercer hijo, que era muy menor, pasa el tiempo, no se lo destina, y ella para cobrarle entonces se disfraza de prostituta, y es Judá el que yace con ella, la conoce bíblicamente con esta prostituta. Y cuando queda embarazada le van a decirle a Judá, oye Judá, tu nuera quedó embarazada, imagínate. Oye, ¿cómo no lo ha tomado Hollywood eso? Bien, pero lo interesante este juego en el texto hebreo, este juego con la palabra, entre la palabra kadosh, que es K, en el fondo K de sh o shin, y akdeshá, que usa las mismas, la K, la D y la sh, que significa en este caso destinada. ¿Mm? Entonces, puede servirnos, digamos, para reponer lo sacro, que es un tema que por lo menos a mí me interesa, digamos, como la destinación. Destinar un lugar especial, físico o no físico, al otro, a la naturaleza, a la búsqueda de sentido, a uno mismo, etc., en la medida que efectivamente tú te sabes frágil. Y te puedes dedicar al otro. Dedicar, claro. Es muy difícil, a propósito de lo que decía anteriormente, esto de dedicarme realmente al otro. Si yo ocupo al otro, casi siempre el otro en medio, yo le sirvo al otro para que me sirva a mí. Es muy poca la gente que en realidad tiene una mirada más altruista o de una elevación más moral de estar con el otro por el otro y por el simple hecho de interactuar. No hay esa solidaridad hoy día, la colaboratividad no está tan legitimada. Debemos esforzar. Hay algo que tiene... Hay una responsabilidad en ello también. Hay algo que tienen en común, mientras lo escucho, pensar en Levinas, pensar que él sobrevivió, ¿cierto?, al Holocausto. Hoy día lo conversábamos en la mañana a propósito de la protección que le dieron unas monjas católicas en una iglesia, ¿cierto? Entonces un colega decía, probablemente toda la obra de Levinas tiene que ver justamente con pensar cómo ellas corrieron este riesgo de cuidarme a mí, viendo a mi familia así del rostro. Que el hombre débil se constituye desde la falta, desde la caída, ¿cierto? Entonces, la caída del metarrelato. Entonces, es un descenso, es lo que queda de Auschwitz, como lo planteó Agamben, ¿cierto? También entonces, constituirse desde una caída es constituirse de una manera muy poco poderosa, por decirlo de alguna manera. Entonces, el pensamiento débil, este hombre frágil, probablemente es un hombre que está constantemente en una suerte de relación antitética con su propia fragilidad. O sea, trata de negar esa fragilidad. Entonces, por eso yo me quedo con la idea de sincerar esa fragilidad. Es un acto que requiere de cierta pasión, pero de cierta caída también. O sea, quizás Levinas no sería Levinas, o Primo Levi tampoco, sin las experiencias que hubieran vivido. ¿Fijas? Claro, y él, porque es efectivamente quien más que él o muchos otros no se conmovieron ante el rostro de la muerte. Y esa es la máxima caída. Y claro, y eso te hace, bueno, frente a la muerte y a la muerte que te demanda, que te reclama, en tu responsabilidad ineludible, ¿qué hace? Claro. Mientras que en el Homo Viator, ¿cierto?, o en el hombre como centro, parece que esa fuera la figura de una victoria, de una conquista, ¿te fijas? ¿Ah? La emancipación, el salirse, ¿cierto?, un nuevo reconocimiento. En cambio, el reconocerse a partir de una caída, yo creo que nos plantea un escenario radicalmente diferente. Tenemos que seguir ahondando en esta fragilidad.